Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Solano y pues voy a hacerles una sustentación sobre el artículo de un modelo propuesto llamado predictivo, modelo PID de control confuso predictivo para un modelo para modelar la temperatura en un horno de calentamiento. Como podemos ver, pues acá tenemos el horno de calentamiento. Y pues generalmente se utilizan controladores tipo PID por la versatilidad y la estructura simple. Pero ¿qué pasa? Que son susceptibles a sistemas no lineales y a variantes en el tiempo. Entonces, pues ese es el problema que genera un horno de estos, pues tiene variantes en el tiempo. Y pues los autores en su búsqueda de avances, pues para poder atacar el problema, encuentran soluciones a problemas, a sistemas no lineales como son el control difuso, por retardo de tiempo, por modo deslizante y un PID adaptativo con un modelo neuronal. Pero también encuentran un modelo propuesto que utiliza la combinación de control funcional predictivo con un controlador PID convencional. Entonces ellos aparten digamos, de estas investigaciones para poder hacer una estructura de su modelo, y lo que hacen es agarrar parte del control difuso, aplicarlo con el controlador PID convencional, y la parte predictiva no utilizan control predictivo, sino solamente utilizan la parte del bloque de predicción para insertarlo en la realimentación del sistema. Y así es prácticamente como funciona el sistema de control que ellos proponen. Pues acá tenemos en la parte predictiva, se calculan, digamos, el error, la salida de la predicción, la salida, bueno, la entrada y las diferencias, y para sacar, acá sale la parte del error de la predicción con la salida. En la parte difusa se declara este sistema de ecuaciones, en donde estos parámetros dependen de una tabla de control difusa que ellos plantean ahí en su artículo, y estos son los valores a hallar en la parte del sistema difuso. Tienen pruebas, se implementan pruebas en el modelo comparando el control que ellos proponen, que está en verde, un modelo convencional PID, que está en negro, y un modelo difuso predictivo, un modelo difuso con control PID, que está en rojo, y podemos ver pues la respuesta, bueno, a la entrada. Estas son las entradas, el establecimiento de la entrada. Y podemos tener también la señal de salida en respuesta a un set point en 300, y podemos ver la reacción de los sistemas, de los diferentes sistemas a esa entrada, y a una perturbación que se encuentra ubicada en más o menos 250 segundos, en donde se genera una perturbación para ver la reacción del sistema ante esas perturbaciones. ¿Qué es lo que se hace? Observar el tiempo en que se estabiliza el sistema, que como podemos ver supera los otros dos sistemas, y este es el sistema propuesto. Y podemos ver también el tiempo que se demora en rechazar las perturbaciones y volverse a estabilizar, que podemos ver que también es mejor que los otros dos sistemas, y se acerca mucho al difuso, pero igual sigue siendo un poco mejor. Y acá podemos ver pues las comparaciones. Acá tenemos que el control PID pues convencional se demora mucho en reaccionar a las perturbaciones, y podemos ver que digamos el tiempo de respuesta del sistema en el modelo propuesto pues es menor, y lo que genera que digamos que sean datos favorables para el sistema. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, Camilo. Mi pregunta es, o sea, ahí en la última tablita se puede ver como la comparación en el PID con, pues, con el que se analiza en el artículo. Y pues sí se nota una mejoría, pero pues siento que tampoco es que sea como muy importante. Pero mi pregunta va es relacionada como, no sé si en el artículo lo mencionan en cuanto a, digamos, si en costos o en facilidad del diseño versus un PID o
o el PFPID, que es, no sé cuál sea como más sencillo. O sea, porque sí es una mejora, pero quizá no valga tanto la pena. No sé si lo hablé el artículo. No, pues la verdad en el artículo no hablan sobre costos de la implementación, pero pues solamente se dedican es al diseño y a probar el diseño del modelo, haciendo simulaciones y basándose en simulaciones. Por el momento pues no hacen alusión a lo que compete la parte, digamos, de implementación. Tal vez tenga de pronto algunos costos de pronto superiores, pues se implementan diferentes sensores, pero la verdad pues a ciencia cierta pues no habla de eso en el artículo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Juan Carlos, este modelo predictivo de PID, ¿qué utilidades se puede tener en la vida real? ¿Y qué Es beneficios reales trae respecto a un PID tradicional? digamos, este modelo se implementa para atacar un problema específico que es el control en hornos de calentamiento, ¿sí? Entonces, pues, en la vida real, pues, se aplicarían en esos hornos y lo que lleva, digamos, es un mejor control con respecto a variantes en el tiempo del sistema, ya que, digamos, el PID convencional es muy susceptible a estas variantes y puede, digamos, las perturbaciones pueden afectarlo un poco más en la temperatura que se quiere establecer en el horno. Entonces, esto ataca, digamos, con una mayor eficacia el problema de estas perturbaciones y la respuesta en el tiempo. ¿Más preguntas? Sí, Andrés. Andrés no se le escucha. No le escucho. Se volvió a mutear. Ya, ahora sí se escucha, sí. Sí, sí, sí. No, así que apenas tenía un problema aquí de conexión de Bueno, micrófono. La pregunta que yo quería hacer es la siguiente. En un futuro, ¿qué aplicación se encontraría mejor? Es decir, un horno más calibrado, más potente, que consuma menos watts o algo así, con estos nuevos avances. ¿Qué cree usted que bueno, pueda implementarse? bueno, pues con los avances, pues al momento se ha hecho sobre simulación, ¿no? Se espera que en implementación pues responda de manera similar digamos, a la simulación. Y pues digamos qué avances se puede tener, pues dependiendo de la tabla de difusión, yo creo que se pueden obtener diferentes respuestas al sistema. Ellos hablan de que se optaron por, digamos, basar en su experiencia para poder escoger los factores, los parámetros de difusión, pero yo creo que se podría hacer, digamos, un análisis en esa parte y tal vez se puedan obtener, digamos, resultados interesantes en esa parte, digamos, en que puedan tal vez disminuir el tiempo de respuesta y de estabilización del sistema y obtener una mejor respuesta con respecto a esas variantes de tiempo y variantes en el sistema. ¿Alguien más?
Bueno, pues yo les voy a hablar de un artículo que habla de Reconfigurable Nonlinear Dynamic Inversion for Attitude Control of a Structurally Damaged Aircraft. ¿Qué quiere decir? Que es como un control de la actitud frente a daños estructurales en una aeronave. Entonces, pues aquí este es como el diagrama de bloques, por decir así, del sistema de control que se utiliza hoy en día para el control en general de las aeronaves, que pues están los actuadores, la estructura, el sensor, y en este caso pues estaría la perturbación entrando directamente a la estructura. Esto es un sistema de control eh, activo a los fallos, porque contiene el estimador, porque las aeronaves también contienen un sistema de control que no es, o sea, no es activo a los fallos, es pasivo y es netamente como control de posición o algo así, o sea, él si no tiene una retroalimentación, podríamos decir, es un lazo abierto. Entonces, frente a este que sí tiene el control, es muy difícil, como se dan cuenta, pues hacer un análisis directamente sobre la estructura en caso de que haya un daño, ya que pues no hay como la forma de censar eso ni de prevenir un daño, porque pues en un vuelo es como muy difícil. Entonces, lo que ellos sugieren es que este sería sobre un sistema no lineal de la aeronave. Entonces, pues ahí tenemos todas las componentes. Acá, otra láser. Bueno, entonces acá tendríamos pues los estados del sistema, las entradas de control, las salidas de control y las incertidumbres del sistema, así como también los términos no lineares y la matriz de distribución de entradas y de distribución de incertidumbres y pues el modelo de las incertidumbres. Eh, Frente a este sistema no lineal existen eh, pues dos posibilidades para verificar y analizar los fallos estructurales de una aeronave, que pues igual esos fallos se pueden clasificar como una falla, bueno, como veíamos en esta, puede ser una falla en el actuador, una falla estructural, que es hacia lo que está enfocado este paper, y una falla en los sensores. Eh, entonces se proponen y se utilizan hoy en día. Está el NDO, que viene de Nonlinear Dynamic, no, Nonlinear Disturbance Observator, o sea, un observador de perturbaciones no lineal, que como podemos ver acá estaría sus estados y esto, y lo que varía es que ahora tiene un modelo para estimar las incertidumbres, una matriz ganancia del observador, un vector auxiliar y un vector función. Y también se usa hoy en día el NDI, que ese sí es el Nonlinear Dynamic Inversor, o sea, inversión dinámica no lineal, y es un sistema de control de lazo cerrado. Y entonces lo que se propone para este artículo es que, ya que se tiene que es con el que se puede estimar, como intentar hacer estimaciones sobre las incertidumbres, y este que se encarga de hacer una retroalimentación y un control sobre eso mismo, se propone hacer una mezcla entre los dos. Y pues ya en esa propuesta lo que hacen es, más o menos saldría algo como esto, donde ya vemos que ya hay un mayor control a comparación de la primera imagen, donde hay más ganancias, más fases de análisis, como el control de la actitud de vuelo, el control de la rotación y el control de la estructura como tal. Ellos hicieron simulaciones haciendo la simulación en un F-16, un avión de combate, y
tomaron como nivel de vuelo una velocidad de 150 metros por segundo y a una altura de 1000 metros por segundo. Entonces aquí podemos ver la línea azul es como el vuelo sin que la estructura sufra ningún daño y la línea roja es el vuelo cuando se presenta un daño en la estructura. Esta es la parte de los ángulos y de las rotaciones que presenta la aeronave. Pues como podemos ver, después del daño en la estructura, todo va en caída. Al igual que en esta podemos ver la velocidad del vuelo y la posición. Entonces, basado en esta respuesta, ellos implementan tanto solo como se utiliza hoy en día. Ellos ponen que este es el que se usa actualmente, el Non-Linear Dynamic Inversor, que pues podemos ver que cuando se presenta la perturbación, o sea, el daño en la estructura, pues no logra recuperar en ningún momento, mientras que tanto como este que es la mezcla entre los dos y este que es solo con igual al Nonlinear Dynamic Inversor pero con una retroalimentación básica, sí logra mantener y volver a recuperar en todas las situaciones, pero siendo mejor en el que se mezclan ambos sistemas de control. Listo. ¿Preguntas? Camilo, cuando se refiere a daño estructural es cuando la aeronave, por lo menos en este caso un avión de combate, recibe, no sé, daños del enemigo, por decirlo así, y es cuando cae en pérdida, cuando va cayendo, que es cuando actúa dicho sistema, o es que no me quedó esa parte clara. Sí, sí, exacto. Es cuando una aeronave, sí, digamos, una aeronave de combate en un conflicto, pues tiene un daño, qué sé yo, en el ala que no le permita estabilizar su rotación o algo. Esta propuesta lo que hace es como ayudarle a recuperar esa posición o mantener por lo menos la posición para con el resto de la estructura, haciendo un control y una retroalimentación ya teniendo en cuenta el daño, que es lo que no se hace hoy en día. O sea, el control de hoy en día no está como en cuenta. O sea, solo se está el daño y que el piloto haga lo que pueda hacer. ¿Como qué tipo de sensores utilizaría para las mediciones? Este Ok, daño a la estructura más o menos. sí, sí, ok. Ellos usan, en cuanto a la posición y rotación, usan un sensor giroscópico. Y el que sí están en inconveniente es en caso, digamos, en la parte de la altura, es donde sí encuentran la falla, porque pues como si se llega a dañar el sensor natural del avión para medir la altura, no se ha hallado, no hallan la respuesta fácil para mirar como el punto de referencia para poder referenciar, o sea, tener así la entrada de referencia en cuanto a la altura. O sea, no sé si me estoy explicando. Juan Carlos. Bueno, ahí hablan de la combinación de dos métodos para poder mejorar el control, ¿sí? Sobre los daños estructurales. ¿Existiría la posibilidad de que haya un tercer método que se pueda combinar con esos dos o no hay información sobre eso en el artículo? Pues no, en el artículo solo mencionan estos dos, que son como los que son, pues, lo estándar, digamos, en las aeronaves. Entonces ellos se dieron cuenta que, pues, teniendo uno y el otro, pero haciendo la conexión entre ambos, es como se puede hallar una retroalimentación y una forma de estabilizar el sistema sencillo y, pues, con lo que ya hay, digamos. Andrés. Está bien, sí, ¿qué considera usted o qué
creería que pueda aplicarse en las nuevas tecnologías? Es decir, un avión más sofisticado o con menos errores. Yo creo que sí es más diseñado hacia un avión con menos errores, a ayudar más a la aviación actual y evitar que hayan más inconvenientes, porque así como tanto está diseñado como la simulación con un F-16, creo que se podría aplicar también a una aviación comercial como la que usamos nosotros, y en caso de un accidente estructural que no está tan previsto como en uno de combate, puede ayudar a suplir ahí, a ayudar a estabilizar el sistema. Listo. Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Luis Esteban Rosas y a continuación les voy a hablar de constelaciones de satélites LEO. Como una breve introducción a los satélites LEO, eh, los satélites LEO es el acrónimo de Low Earth Orbit, que son satélites de órbita baja. ¿Eso qué significa? Que son satélites que orbitan muy cerca a la Tierra. Existen diferentes clasificaciones de satélites según a la altura que vuelen. La altura más o menos va de 180 hasta los 380.000 kilómetros, que son los satélites GEO. Eh, los satélites GEO tienen una particularidad, es que como son tan alejados de la Tierra, que simplemente con dos satélites pueden cumplir y pueden suplir las necesidades de comunicaciones de la Tierra. Pueden un satélite por un lado de la Tierra y el otro por el otro, simplemente pueden abarcar todo el ancho de la Tierra. Los satélites LEO tienen en cambio la particularidad de que como son tan cercanos a la superficie terrestre, tienen que haber muchos miles de ellos volando para cubrir el vasto de la Tierra. Estos generalmente son muy pequeños y se lanzan a la atmósfera mediante racimos, mediante cohetes. Se lanzan muchos de ellos, se lanzan desde 60 hasta 150 que lanza el Falcon 9. Y dado pues a que son muy pequeños en sus dimensiones, también son muy baratos de poner en órbita. Cada satélite per cápita es más barato que poner un satélite GEO, por decirlo así. Ahora, ¿qué son las constelaciones LEO? Las constelaciones son un grupo de cientos y a veces miles de satélites de ellos que, pues, como les dije anteriormente, están interconectados entre sí para que pues, puedan cubrir el ancho de la Tierra. Lo que significa que para que puedan tener la cobertura total, para que pues en el momento de las comunicaciones no se pierdan comunicaciones en ningún momento. En las finales de los 90, principios de los 2000, empresas como Motorola, Vodafone, intentaron hacer eso, enviar constelaciones de satélites al espacio. Lanzaron desde 300 hasta 600 satélites de estos y pues fallaron estrepitosamente porque pues a principio de siglo no estaba tan desarrollada las tecnologías de hoy en día, estaba apenas el 3G y apenas estaban dando indicios un poquito del 4G. Por lo tanto, pues no había tanta necesidad de comunicaciones como lo hay hoy en día. Por otro lado, actualmente existen más o menos 3 o 4 empresas que hacen realmente un trabajo serio con esto. Starlink es la más conocida de todas y pretende pues para el año 2030 tener 42.000 satélites LEO en 3 órbitas distintas. ¿Y todo esto con qué se hace? Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Para qué necesidad de poner cientos y miles de satélites si simplemente se pueden poner dos muy lejos? Pues lo que se hace tiene que ver es más con la tasa de latencia, por lo que si ponemos satélites muy alejados de la Tierra, el tiempo de comunicación de la Tierra al satélite a la Tierra es mucho tiempo. De un satélite GEO se está hablando más o menos de unos 40 milisegundos, que no parece tanto, pero pues en términos de comunicaciones y para las aplicaciones que se les da, que tiene que ver más con Internet de las cosas, con medicina, con, con inteligencia artificial, con conducción autónoma, pues esa tasa es muy alta, la verdad.
Ya trabajando con satélites Leo, las tasas de latencia se tornan más o menos a los 3 milisegundos, que realmente son tasas de latencia muy, muy, muy bajas, incluso muchísimo mejor que las tasas de latencia en redes alámbricas. Y se pretende pues lanzar tantísima cantidad de satélites es para eliminar puntos ciegos. Mientras un satélite va orbitando la Tierra, eh, y, y la antena en tierra pues se comunica con ese satélite mientras se va moviendo, para que no existan puntos ciegos, llega otro satélite y lo suple en conexión. Los desafíos actualmente pues se basan más o menos en el precio de fabricación y lanzamiento, que pues no es nada barato. Un lanzamiento de un satélite, del alquiler, perdón, de un cohete de lanzamiento, por ejemplo el Ariane 5 de Europa, pues se torna más o menos los 170, 180 millones de euros, que es muy caro, la verdad. Lo siguiente es que, pues, dado que son muchísimos satélites, se habla de un problema de basura espacial muy grande que puede afectar a futuro la Tierra. Y problema de permisos con los países, porque pues no todos los países están dispuestos a que tantísima cantidad de satélites vuelen tan cerca de ellos por un problema de términos de seguridad nacional. El precio de instalación también es un lastre, debido a que pues se tiene que tener una antena eh, que reciba las comunicaciones de los satélites, y se tiene que pagar un precio fijo mensual. Se está hablando del precio fijo más o menos unos 100 euros con Starlink, y el precio de la antena son más o menos unos 500 euros, que pues no es asumible para todo el mundo. Y pues lo que se busca con esto es que todo el mundo en sí tenga conexión a internet. Pues entonces, con esos 600 euros, pues no todo el mundo va a tener acceso a tenerlos e instalarlos. Otro desafío es que, dado eh, a que se busca manejar con tecnologías 5G, eh, eh, se tienen que buscar anchos de banda nuevos para la conexión. Y lo siguiente son las pérdidas de conexiones. Y es algo muy grave porque teniendo en cuenta que las aplicaciones tienen que ver mucho con los Internet de las cosas, telemedicina, streaming, y muchas cosas afín al 5G, incluso al 6G, pues es un tema muy grave que se pierda conexión. Para ello tienen los satélites un control autónomo. Los Starlink, por ejemplo, tienen un control autónomo contra amenazas externas, ya sea que un satélite se choque con otro, que haya basura espacial. Y pues tienen un sistema PID adaptativo con inteligencia artificial, que simplemente cuando un satélite deja de estar funcionando sobre la superficie de conexión necesitada, donde se necesita, llega automáticamente otro satélite, lo suple en su conexión y suple la conexión que tenía antes. Entonces, pues, para ello, pues simplemente se tiene que, cada cierto tiempo, las conexiones se tienen que ir midiendo, y se tienen que encontrar fallas en susceptibilidad de conexiones. Y eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, mi pregunta es, usted decía, pues claro, tienen un sistema de control autónomo, así que pues ellas ya van con su programación y su inteligencia artificial, pero entonces, en caso de colisión y eso, ¿se ubica una existente o se espera a un nuevo lanzamiento? No sé si lo habla el artículo, o sea, como para suplir lo que usted mencionaba, no sé No, si... dado que son pues muchísima cantidad de satélites al mismo tiempo, pues para que haya una conexión, simplemente se espera que venga el satélite que esté más cercano a la posición esperada, ¿sí me entiende?
Simplemente se desvía esa conexión al satélite que esté más cercano al momento del que falle, mejor dicho. Puede ser por colisión, puede ser por falla simplemente del satélite, pues porque caiga a la Tierra, porque se programa para que así sea. Se suple con otro que esté muy cerca. ¿Y más? Digamos, en la parte del hecho de que hay países de que no desearían que hubieran satélites, digamos, sobre su parte aérea, digamos, en su parte orbital. ¿Cómo se podría de pronto atacar este problema? Lo que pasa pues, es más por temas políticos de que pues, la empresa que más tiene alcance en esto pues, es Starlink, que es muy americana. Pues países como India, China no tienen los mayores intereses para que esto se haga, pues porque tienen serias dudas de que sean temas de espionaje y todas esas cosas. Todo esto se podría abordar simplemente con hablarlo, creo yo, porque pues es un tema de comunicación global y pues lo que se busca es simplemente que pues, la mayoría de gente en el mundo esté conectada, pues porque simplemente a veces no se puede aldeas, no sé, póngale ustedes en África, es muy difícil que se conecten a internet por cable. Y entonces eso es lo que se busca más o menos con esto, que todo el mundo tenga una conexión a internet estable. En cuanto a la basura espacial, no existe la posibilidad de que haya una colisión en cadena y que pueda causar un desastre a nivel Eh, global que no se pueda salir del planeta o sí está averiguando eso y pues la verdad es un poco improbable por lo que pues son satélites, pues son relativamente pequeños y pues o sea, digamos, la extensión total de la Tierra es muy, muy inmensa para dichos satélites. Entonces, pues, es muy poco probable, la verdad, que uno se estrelle con otro. Pues siempre existe la posibilidad, pero pues también se diseñan para que cuando cumplan su ciclo de vida útil y ya no puedan servir más a su propósito, están diseñados para que vuelvan a la Tierra, tengan un reingreso y se quemen en el reingreso. Sí, se quemen y se deshagan en miles de pedazos, lo que no genera un problema, entre comillas, porque pues sí lo genera a la final, eh, para la población. Eh, una pregunta, ¿puede volverse a la imagen como de la segunda diapositiva, por favor? Acá. Sí, digamos, ¿usted qué considera o cuál sería, ya sea de ventaja o desventaja, utilizar la satélite Leo a comparación del satélite MEO, es decir, menos costos o más Eh, tecnología no, en su las ventajas, consideración? las ventajas tienen que ver es con tema de conectividad y es que pues como son tan cercanos a la Tierra, son más o menos desde 180, más o menos 300, 500 kilómetros de altura, pues en temas de conexiones y de velocidad de conexiones son muchísimo más rápidos que los satélites MEO, que son desde 2.000 hasta 36.000 kilómetros. Entonces, digamos, una conexión para enviar un dato, por ejemplo, de aquí, se tiene que enviar el satélite tiene que redistribuirlo otra vez a la Tierra. Entonces, se hace es por temas de velocidad de transmisión, de latencia se llama eso. Porque pues a la final vendría siendo, casi sale más caro sacar un satélite LEO, o sea, sacar un conjunto de satélites LEO que no, se hace más como por temas de velocidad de conexión. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Andrés Salón y hoy les vengo a hablar del control direccional hidráulico para sistemas de desplazamiento controlado. Antes de entrar a lo que son control direccional hidráulico, hay que saber pues que es un sistema neumático básico.
El sistema neumático consta de un compresor, que en este caso es el que bombea el aire hacia un depósito. Este depósito almacenador, bueno, aire o fluido. En este depósito, el fluido se lleva hacia unos elementos de protección o preparación del aire, en donde se realiza también una etapa de filtrado, en caso de que el aire se encuentre contaminado. Luego, llega a un elemento de control, en este caso son las válvulas, y de la válvula hacia un elemento de trabajo o actuador, que sería el cilindro. Como se muestra aquí en la parte derecha, las imágenes, cómo serían las válvulas y cómo sería el cilindro que acciona por aire comprimido. Ahora, ¿qué son las válvulas de desplazamiento? La válvula de desplazamiento es como una especie de interruptor que deja pasar de un conducto a otro cierta cantidad de fluido. Entonces, este fluido es accionado mediante ¿qué? Mediante un carrete que se desplaza de izquierda a derecha. Y este carrete es movido por medio de un bobinado que es accionado por un sistema de control. En estas válvulas de desplazamiento presentan cierta latencia dependiendo más que todo de las cavidades en donde se encuentren los gases o el fluido. Entonces, mientras más grande sea la cavidad, mucho más consume este bobinado. Por temas de rendimiento, en cuanto a sistema de control con poco accionamiento, no hay problema. Pero en sistemas de control dinámicos ya presenta un gran consumo energético. Entonces, aquí vemos lo que es el desplazamiento controlado. En la parte izquierda tenemos una válvula de desplazamiento, pero de tipo manual, en donde presenta 3 estados, en donde se puede invertir o puede mantener la dirección del fluido. Esto permite que este pistón se mueva hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección. Y en la parte derecha tenemos lo que es el sistema de control, en el caso de que se basó el ensayo. Tenemos un motor, que en este caso es el que bombea el fluido y genera la presión, pero este es variable. También un actuador, que sería el pistón. Y unas válvulas de retención, que controla la presión, una diferencia de presión entre el conducto. En los actuadores neumáticos, como vemos aquí, tenemos el cilindro. Lo importante para garantizar poco consumo energético es que en las cavidades primeramente se encuentren simétricas, tanto en la parte derecha o en la parte izquierda donde entra el conducto. Y también las presiones en estas 2 cavidades. Si hay una diferencia de presión, esto reduce el rendimiento. Se utiliza una válvula de retención. ¿Qué hace esta válvula? Pues controla la presión entre esos 2 conductos. Una vez que se genera ese diferencial, lo que hace es que este disco, por medio de un resorte, se mueve y deja y controla esa entrada de presión. Este resorte es ajustable, se puede ajustar por el usuario. En el modelo de prueba, como pueden ver, en la parte izquierda sería la fotografía de los implementos y en la parte derecha tendríamos el sistema donde se va a hacer la medida. Tenemos un sensor de presión en un conducto y un sensor de presión en el otro conducto. También tenemos unas cavidades donde hay un volumen 1 y un volumen 2, en donde se va a hacer una variación de estas condiciones para ver cuál es su rendimiento y cómo actúa mediante este control direccional. El modelo matemático. En el modelo matemático lo importante sería identificar el sistema de ecuaciones que se encuentra abajo, en donde X
es el desplazamiento del carrete, ese que hace el accionamiento, y ese, a ver si puedo poner el láser, no me deja. Y ese, que sería el desplazamiento del pistón, donde FCS sería las fuerzas que interactúan entre el carrete y el pistón. El SP1, el FSP1 sería la fuerza de la presión, de la primera presión hacia el pistón. La FSP2 es de la segunda fuerza hacia el pistón. La FS, que sería la fuerza del resorte, el resorte que se encuentra del lado derecho. Y FX, que sería la fuerza del pistón por el aceite en el puerto X. Como vemos que hay tres puertos, un puerto P1 y un puerto P2 y otro puerto X. Entonces la fuerza en ese puerto. Una fuerza FSC, que sería la fuerza de desplazamiento del carrete. Seguimos con el sistema de modelado. Y aquí encontramos la respuesta de acuerdo a diferentes variables. En este caso, la respuesta de la presión y por el desplazamiento del carrete. Aquí vemos cómo el desplazamiento del carrete, que estaría por la X, y P1 y P2, que sería la presión en estos conductos. Vemos que hay un retardo entre el accionamiento del carrete a la presión que se está midiendo en los sensores. Ahora, la respuesta de presión ante el cambio de volúmenes de las cámaras hidráulicas. Una vez hecho este cambio del volumen en esas cámaras, se observa la respuesta ante esa señal del sistema de control. Para las presiones P1 y P2 observamos que hay pequeños cambios, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. En la parte izquierda es cuando el volumen 1 es mayor al volumen 2. Y en la parte derecha cuando el volumen 2 es mayor al volumen 3. Ahora, la respuesta de desplazamiento del carrete ante el cambio del diámetro. Una vez que nosotros alteramos ese diámetro en el carrete de desplazamiento, esto afecta en gran medida lo que es la respuesta de la presión ante los cambios del sistema de control. Aquí vemos un diámetro de 50 milímetros y un diámetro de 30 milímetros en el carrete. Observamos los cambios del desplazamiento y en la parte derecha observamos los cambios de presión, indicándonos que esa demora es mucho menor. Y gracias. Escucho sus preguntas. Gracias, André. Esa válvula que usted habla ya está implementada en alguna fábrica, en algún proceso de producción. Es demasiado, creo que la implementación es bastante amplia. Te puedo dar un ejemplo o tres ejemplos. Cargadora de rueda, cargadora de dirección deslizante o una excavadora que también se mueve mediante esas presiones. Y por ese movimiento en el pistón. En cuestión de lo que se trataba el ensayo, de lo que estaba en el documento, era más que todo pruebas y análisis para el rendimiento en diferentes condiciones. O sea, de cómo el tamaño del carrete o el volumen de donde se selecciona el carrete cambia esa eficiencia. Más que todo. El objetivo principal de la comparación y del análisis con los diferentes volúmenes y los diferentes carretes y eso era en busca de una optimización de ese sistema o más bien solo como para un análisis de lo presente como para sentar las bases a una propuesta futura. Sí, más que todo un análisis en lo que se centraba y lo principal era medir cuál es
más que todo depende de la aplicación y del sistema dinámico en el que se vaya a implementar. Esto incrementaría los costos, así que de eso dependería más que todo si implementarlo o no. Cuando habla de la parte, digamos, de que se puede regular el resorte que va, es implementado, que se puede, digamos, manipular, ¿de qué depende que haya que manipular ese resorte? Bueno, ese resorte depende de la presión en que se vayan a manejar en los conductos o de la presión que se necesite para ejecutar el accionamiento del pistón que va a realizar el movimiento. Más que todo es eso. Yo tengo una pregunta. Dígala. ¿Puedo volverse como las diapositivas de arriba? Esto. Sí, esta, digamos que a su consideración, ¿cuál sería mejor o cuál sería la mejor ventaja para una nueva implementación de un nuevo diseño? ¿Cuál sería la mejor? No escuché la pregunta. ¿Me escucha, Karina? ¿Me escucha y no? Sí, ya se escucha. ¿Cuál creería usted que puede ser la mejor implementación de los nuevos sistemas? Es decir, mejorando los resortes, mejorando las masas, ¿con qué tipo puede considerar mejor? Como ya más o menos dicho antes, depende de la aplicación. Si la intención es mejorar la respuesta a ese sistema de control, entonces se busca es reducir el tamaño del diámetro. Y eso generaría un menor consumo y una reacción mucho más rápida. Pero el problema de hacerlo más pequeño son las velocidades del fluido y también la presión que maneja o el caudal, en este caso que está llegando al destino o al actuador. Mi nombre es Andrés Rojas Sánchez. Voy a presentar el ensayo de simetría de control 1. Tenemos unas introducciones, especificaciones, resultados o conclusiones o algunas preguntas que ustedes consideren. En la introducción voy a hablar acerca del control de seguimiento para microaviones impulsados por láser. Como tal, la idea principal es diseñar un sistema de control para poder tener un seguimiento del microavión por medio de un láser y analizar cuál es el comportamiento del avión. Tenemos una propulsión de láser que tiene que ser significativa para lograr como el menor error posible utilizando un láser jack. A su vez se requiere como un control muy exacto o con el menor posible para poder seguir el avión mediante un láser. También se usa como un estilo de diseño de control basado en el Kalman de Fubich Papo, por lo cual se hacen
realizando experimentos para el control de seguimiento. Especificaciones. El microondas impulsado por láser. Como ya mencioné anteriormente, se utiliza un láser jack que utiliza una irradiación láser que es significativamente efectivo para lograr esa propulsión. ¿Dónde se aplica esa propulsión o ese láser? Se usa en la parte trasera del microavión, que se pega o se adhiere con una fina película de aluminio y se recubre ya sea con acrílico o con agua. Una vez efectuado ese impulso láser, es decir, efectuando en la parte trasera del avión, hace una reacción con electricidad por química para poder efectuar como el impulso hacia adelante, o ya sea lateral, para poder impulsar el avión hacia un destino que nosotros queramos. Utilizando un microavión, es decir, con materiales muy, muy livianos, podemos reducir como el peso o el tamaño del avión, ya que no se requieren más dispositivos adicionales, solamente el dispositivo láser. Recordemos que el láser tiene que ser irradiación continua para poder lograr una propulsión continua. La detección del láser, en este caso la detección entre el láser y el avión, se hace utilizando un fotodetector en la parte delantera del avión con la parte del inicio del láser. Recordemos que en este caso el avión, como es un microavión, se utilizan elementos de capa fina, es decir, con papel o más finos como tal, para poder tener el menor error posible. Para poder hacer un diseño de seguimiento de control, observamos que desde el punto hacia el avión tenemos que tener siempre un seguimiento por el detector. La función de transferencia efectuada para este caso se muestra en la siguiente ecuación, teniendo como relación que L es la distancia entre el reflector y un galvano de espejo, que es la parte de la secta. El K y el alfa en nuestro caso dependen de las características del motor DC y el sensor que se detectó sobre el avión. Para poder controlar mejor el avión o poder hacer las cerradas, se utiliza control de bajo que sea apropiado para el sistema. Recordando que un controlador me ayuda a poder generar menor error posible y una mayor estabilidad. Unos resultados, como podemos darnos cuenta, analizando los resultados en la parte lateral, es decir, una vez impulsado el láser o efectuado el láser sobre el avión, ¿qué error efectúa el avión hacia derecha o izquierda para poder encontrar si el avión se puede tener a la derecha y generar una caída o viceversa? Y en la parte longitudinal, es decir, el impulso que le hace el láser al avión para poder que siga el camino directo sin ninguna desviación de hacia arriba o hacia abajo. Y esto se hace como un análisis de la función de transferencia por la OPD, el análisis para una mejor estabilidad y menor. ¿Qué le iba a decir, Andrés? Una pregunta. ¿Cómo es el sistema de propulsión láser? Que no lo tuve muy claro. El sistema de propulsión láser es por medio de un láser tipo jack. No sé si alguna vez está visto los sistemas de alguna persona cuando lo hacen como el examen de vista. Vemos que el tipo de láser, o sea, que le impacta sobre los ojos de la persona para poder analizar, digamos, cómo se encuentra el ojo de la persona. Es un láser, o sea, es un láser muy potente, pero en este caso, pues como uso medicinal, se le hacen algunas transformaciones, como se experimenta, la mayoría de energía, de la tipo galvano para poder hacer la reacción. Como el láser, llamémoslo así, este tipo de fotones, pues impulsa, o sea, calienta y el avión, como que en forma cordial, dispara el avión hacia la dirección que queramos. Mi pregunta es si, no sé, en el paper, no sé si lo mencionen, si hablan como de una aplicación o de algún objetivo de este nuevo tipo de aeronaves
Y si es así, ¿se propone esto como una base o es ya tipo como una generalización para cualquier índole de impulsión láser de aeronaves? No, la aplicación que uno puede considerar es, digamos, de gran escala como un avión de combate, convertirlo a baja escala como un avión económico. ¿Cuál sería la energía? Es decir, ¿cuál sería el impulso mínimo? En este caso, el láser se le hacen algunas mediciones de cuánta energía se le inyectó al microavión para poder, como se dice de forma coloquial o de forma directa, cuánto tiempo se demoró en hacer un rápido despegue. Pasando a la gran escala, en este caso, pues ya tenemos la parte de los portaaviones, es decir, que el avión de combate hace una reacción muy rápida en una corta pista, entonces significaría, reduciendo esa pista aún más, en cuánto tiempo, o sea, podría considerar que el avión ya despegue. Esa sería como la diferencia de gran escala a baja escala y de baja escala a gran escala. Bueno, mi pregunta es, digamos, a la hora de que hicieron ellos las pruebas, ¿esas pruebas se hicieron en simulación, en la simulación del modelo o se hizo, digamos, se trató de hacer alguna implementación y se tomaron pruebas de ahí? No, o sea, se hicieron sobre el modelo, es decir, plantearon el modelo utilizando en este caso un modelo real, es decir, papel con aluminio, para poder hacer análisis de estabilidad. Es decir, que pues utilizaron elementos reales, no sobre un simulador, ya sea cambiando función de transformación por programa o algo así, no fue sobre real, utilizando prototectores y todo eso. En cuanto a consumo energético, ¿cómo sería esta implementación de pronto a un ámbito más práctico? Y qué pena, podría repetir la pregunta, es que se me recortó. Te agradezco. Primero, para aclarar, porque no escuché muy bien. O sea, el avión es propulsado y el láser está debajo, ¿no? Está en otra, y el No, o avión sea, es súper digamos, liviano. el láser está como en línea con el avión, es decir, están casi en la misma línea, están ahí juntos. Pero obviamente el láser no está en una parte más importante son chinos, el láser irradia sobre la parte trasera del avión y él hace una reacción, digamos así, química, que hace que expanda esa, para que explote literalmente la parte trasera, lo cual hace que él se vaya de una manera cotidiana, directa, de manera directa, sin ninguna desviación. Eso es lo que hace el láser en la parte trasera. No sé si era esa la pregunta que tenía.